están, hermanos y hermanas? Qué gusto es saludarles en este día, domingo 26 de mayo, dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Después de haber disfrutado de un sábado lleno de bendición el día de ayer, estamos comenzando la semana como debe ser, dándole a Dios el primer lugar a través de un estudio que emana de su santa palabra. Así que donde quiera se encuentre, sea usted bienvenido y bienvenida. Como siempre le pedimos que nos dé un like para esta transmisión, que presione ahí el dedito, la manita que está así, hacia arriba, el dedo, presiónelo para que de esa manera estos estudios más personas puedan mirarlos. Por supuesto, si escribe un comentario, todavía es mejor. Ponga ahí algo, mande saludos o diga si le está haciendo de bendición esta lección. Escriba un comentario y comparta con un amigo, con un compañero de trabajo, con sus parientes. Y dígale, suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleguen estas transmisiones cuando se hagan en vivo o cuando se publiquen, que te lleguen inmediatamente como una notificación a tu teléfono. Es importante esto, el like, escribir un comentario, compartir y suscribirse. Agradecemos que nos ayuden con esto, no porque estemos buscando dinero, porque no monetizamos nosotros nuestros programas, sino sencillamente para que el algoritmo de la plataforma de YouTube vaya moviendo estos programas a muchos otros aparatos electrónicos y de esa manera esté al alcance de más personas estos estudios que, como siempre digo, son a la ley y al testimonio y de verdad presente. Después de haberles hecho esta invitación, como siempre, agradezco también el que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio que hacemos a través de 4 canales de televisión en señal abierta y a través de una radio que en señal abierta también en la frecuencia 990 AM transmite para todo Dallas y sus alrededores. Radio Advenimiento. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros podamos estar sosteniendo estos cinco medios que están transmitiendo, los 4 canales de televisión, uno en San Antonio, uno en Houston, uno en Austin, otro en Dallas y la radio también en Dallas? ¿Cómo podemos hacerlo si cuesta $54,000 al mes? Solo Dios es el que lo hace. Y nosotros lo que hacemos es decirle a la audiencia, compartan aquí con este ministerio diezmos, ofrendas, donaciones especiales, porque también vamos llevando la otra obra a la par, la de atender a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Por eso es que le invito a que apoye usted esta obra que hacemos de proclamar este mensaje 24/7. En la pantalla están las maneras de cómo hacerlo. Tome nota de cualquiera de ellas. O si gusta, llámenos al 214-881-4029 para darle más detalles o para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Aún puede enviar a través de la aplicación Cel por medio de ese número. El WhatsApp más 1-214-881-4029 también está a la disposición de cualquier hermano desde cualquier país del mundo que quiera llamar para pedir información y también desde allá poner ese diezmo, ofrenda o donación especial en este ministerio que haga que la obra del Señor crezca y que el mensaje llegue a miles de hogares. Que se va a convertir en dólares su moneda local al mandarlo y que eso se va a reducir, ya no va a ser la misma cantidad que usted tenía en su moneda local. Usted eso no le preocupe porque aunque se reduzca, aquí el Señor hace un milagro y lo multiplica. Así que gracias por atender este llamado y unirse este día en apoyar la verdad presente. Después de haberles hecho estas invitaciones, estos llamados, quiero presentar a un jovencito que ha de acompañarme en el desarrollo del estudio de este día. Se trata de Yair Montesinos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Yair? Bien, hermano. Salúdate a la audiencia también. Amén. Le damos gracias a todos los que están viéndonos en las diferentes plataformas. Les pedimos que pueda ser de gran bendición y podamos estar atentos escuchando la palabra de Dios. Después de que Yair les ha saludado, creo que es bueno que nos pongamos en las manos del Señor para realizar este estudio. Voy a pedir a Yair que haga la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder nuevamente, Señor, estudiar tu santa palabra, Señor. Te pedimos que puedas ser tú, Señor, hablando a través de nosotros, que nos puedas, Señor, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender, Señor, lo que vamos a estudiar en esta hora, que tú nos puedas bendecir a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, los puedas bendecir a ellos también en sus hogares, Señor, o donde quiera que estén, que nos puedas ayudar, Señor, que podamos escuchar palabras de vida para vida eterna y que esto, Señor, pueda ser de gran bendición para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, me gustaría contarles un poquito quién es Yair Montesinos. Es uno de los jóvenes de nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Houston. Aparte es uno de los predicadores jóvenes que tenemos. Él ya predica los sábados en la iglesia y predica como predicamos los predicadores de verdad presente, a la ley y al testimonio. Así que estoy muy contento con el ministerio de Yair, que a tan temprana edad ya se está poniendo en las manos del Señor para ser ese instrumento de evangelismo o de proclamación del mensaje para este tiempo. Así, entonces, vamos a proceder al estudio de esta mañana. Esta semana vamos a hablar o vamos a estudiar sobre el bautismo que todos necesitamos. Posiblemente usted diga, pero si yo ya soy bautizado, es que usted ha sido bautizado del agua, pero el Señor quiere que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Así que prepárese, porque el tema para la semana estará más que buenísimo y más que urgente. Hermanos, la necesidad de ese bautismo que todos, como el autor le puso a la lección, necesitamos. Hablando de esto, como el apóstol Pedro, en el versículo de memoria, ya empieza a hablar, Yair. Si nos lees, por favor. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pedro está haciendo aquí una comparación de aquellas aguas que vinieron a ser como un tipo o símbolo de el bautismo que nosotros ahora practicamos. Y cuando me refiero a aquellas aguas, estoy hablando de las aguas del diluvio, a través de las cuales Noé y su familia salieron sanos y salvos. Fue a través de aquellas aguas donde ellos, repito, salieron sanos y salvos, que Pedro dice, el bautismo ahora viene a ser un cumplimiento. Porque también ahora, dice Pedro, el cristiano se bautiza. Solamente dice que este bautismo salva en el sentido de que es a través de la resurrección de Jesús que esa salvación es posible. Y entre paréntesis le pone, porque no está hablando, cuando se bautiza uno en agua, de una limpieza física, sino de una limpieza espiritual. Es decir, el bautismo que hoy nosotros hemos hecho, o van a hacer algunos más adelante, no es con el fin de lavarse solamente físicamente el cuerpo, quitando la suciedad de la carne, sino con el propósito de que la limpieza espiritual que surja de allí sea lo que realmente uno anhele. Esa limpieza espiritual que está encerrada en una palabra
buena conciencia. Es decir, una limpieza espiritual que abarque todo el alma, abarque tu corazón, abarque tu mente, abarque toda tu vida. Y luego del paréntesis dice Pedro, por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, por Jesucristo es que somos salvos. Voy a decirlo en otras palabras. Lo que Pedro está diciendo es, no hay poder para salvar en el agua en sí, sino que el poder para salvar está en Jesucristo, el cual solamente cuando resucitó es que hizo efectiva dicha salvación. Y cuando uno se bautiza, si ustedes se fijan, uno es sepultado en el agua e inmediatamente uno es levantado del agua. Cuando usted sale del agua, usted allí, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a leer más adelante, dice, allí uno está resucitando, uno está allí saliendo a novedad de vida. Es decir, uno muere espiritualmente y resucita espiritualmente cuando uno se bautiza. Y ahí lo que está haciendo uno es conmemorando la muerte y resurrección de Cristo. Miren qué sucedería si a nosotros nos bautizan y nos dejan ahí sumergidos en el agua. Dígame usted, ¿de qué serviría eso? Nos ahogan, pero nos sacan y ahí inmediatamente salimos como personas resucitadas espiritualmente. Bueno, dice Pedro, así también dice, es con la salvación. La salvación solo ha sido posible porque Cristo murió, pero también resucitó. Bueno, después de haber hecho esta explicación en lo que Pedro se refería cuando hablaba del bautismo, me gustaría que el don de profecía vaya ya diciéndonos de que ese bautismo en agua realmente no es lo único que debemos nosotros anhelar, experimentar, sino también el otro, el que les hablé, el del Espíritu Santo. ¿Qué dice la cita que viene a continuación? Insto a los miembros de la iglesia de todas las ciudades a que se aferren del Señor con esfuerzo determinado para obtener el bautismo del Espíritu Santo. Consejo sobre la Salud, página 549. ¿A cuántos miembros de la iglesia dice el don de profecía que está instando? A los miembros, dice. A los miembros. No le pone número. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que todo aquel que se considere miembro de iglesia de cualquier ciudad en el mundo debe buscar aferrarse de Cristo y pedirle que le bendiga con el bautismo del Espíritu Santo. Este es el bautismo que todos necesitamos, el del Espíritu Santo. El del agua solo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo que también debe experimentar el cristiano, de la muerte espiritual y resurrección espiritual. El del agua, ese bautismo solo es un símbolo. Pero el del Espíritu Santo, hermanos, debemos pedirlo todos los días, porque allí nosotros vamos a encontrar que está prácticamente la guía, la transformación, está, hermanos, la victoria y podríamos decir asegurada nuestra salvación. Y hablando de salvación, ¿quién es el único camino de salvación? ¿Qué dijo Pedro por escrito y predicando respecto al único camino posible de salvación, Yair? En dos citas que hay aquí, te lees tú la primera y su servidor la segunda. Amén. Mira, pastor, lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Hechos 4, versículo 10 al 12, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué les parece? Jesús, siendo justo, dice Pedro, murió por los injustos. Pero aquí, en una predicación, Pedro está diciendo que él, o sea, Jesús, es el único en el cual podemos ser salvos. Él es el único camino de salvación. No hay debajo del cielo otro nombre en el cual la raza humana se pueda salvar más que solamente en Cristo. Cristo, aquel que fue reprobado por los edificadores de la nación judía, se constituyó en la cabeza del ángulo, dice Pedro. Y Él está vivo. Él ha resucitado. Y hermanos, eso garantiza la salvación de la raza humana. El hecho de que Él está vivo. Así que Pedro, hermano, fue un heraldo, fue un predicador de un Cristo resucitado. De un Cristo que murió por la raza humana. De un Cristo que murió por los injustos, es decir, por los pecadores, pero que ahora vive y permanece para siempre, para venir a ser el único en el cual podemos ser salvos. Gloria a Dios por Jesús, mis hermanos. Gloria a Dios por Jesús, porque solo en Él, usted y yo, tenemos esperanza de salvación. Solo en Él nosotros podemos ser salvos de la condenación del pecado. Así vemos entonces que el bautismo del agua no salva. Aunque Pedro dijo simbólicamente, salva. Pero el que salva, dijo Pedro después del paréntesis, es Cristo por medio de su resurrección. ¿Y por qué, Yair, no podría Dios en su misericordia simplemente perdonar y salvar a los pecadores sin haber sacrificado a su Hijo? ¿Qué te parece si comparamos Isaías 26:10 y Romanos 8:7 con Romanos 5:10 y Colosenses 1:20 al 22 para mirar esto? Si tú deseas, puedes comenzar leyendo Isaías 26:10. Amén. Isaías 26:10 nos dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud. Hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Pero escuchen esto: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Ahora, escuchen Romanos 8:7. Por favor, si lo lees tú también, Romanos 8:7. Amén. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ambos versículos que hemos leído presentan cuál es la condición de la raza humana pecadora. ¿Cuál es la condición del hombre pecador? Y es que es un enemigo de Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Y no puede tampoco sujetarse, porque
su naturaleza pecaminosa lo domina. Oh, mis hermanos, sus pensamientos son siempre en llevarle la contraria a Dios. Miren ustedes, aunque se le muestra piedad, aunque se le muestre piedad, hermanos, el pecador no aprende, dice, no aprende justicia. Y en una tierra de rectitud siempre hará iniquidad. No mirará la majestad de Jehová. En otras palabras, hermanos, el pecador está muerto en delitos y pecados, como dice en otra parte el apóstol Pablo. La condición del pecador, hermanos, es de lástima, es miserable. Dios no podría solamente perdonar y salvar a los pecadores, hermanos, sin haber sacrificado a su Hijo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y la única manera era matando a todos los pecadores, por pecadores, valga la redundancia. Así que Dios no solamente tenía que perdonarlos y salvarlos sin sacrificar a su Hijo, no, tenía que alguien morir. Y entonces comparando, dice estos versículos, con los otros que vienen, nosotros miramos entonces lo que fue necesario hacer. Romanos 5:10, si lees, por favor. Amén. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Ahora Colosenses 1:20 al 22. Amén. Colosenses 1:20 al 22 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erráis en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Qué comentario, Yair, tú puedes hacer de esto que has leído? Que la única forma de salvación es por medio de Cristo, porque Cristo dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo nos dice en su palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? La grande bendición que hemos alcanzado en el Señor. ¿Qué les parece cómo se ha solucionado nuestro problema? Miren, hermanos, yo siempre veo esta maravilla de Dios de la siguiente manera: que hay un círculo en el cual estaba la familia que Dios había creado, Adán y Eva. En ese círculo estaba con Dios. Pero cuando pecaron, tuvieron que salir del círculo. Y prácticamente quedaron ellos fuera de ese círculo divino y quedaron en una condición tan lamentable, tan miserable, que si no hubiera sido por Jesús, usted y yo no tuviéramos ni la más mínima esperanza de ser salvos. Prácticamente se formó un abismo de separación entre el hombre y Dios, donde solamente a través de un puente podía el hombre volver. Y el puente es Jesús. Jesús, hermanos, es prácticamente, como decía Yair en el texto que citó, el camino. Solamente a través de él la raza humana puede volver al círculo de donde salió. Pero miren, para que ese puente realmente fuera efectivo, debía morir
Así, entonces, estos textos nos han presentado que no bastaba con perdonar y salvar a los pecadores, así solamente porque el Señor lo dijera. No, había que pagar, hermanos, la penalidad. Y la penalidad fue sacrificar al Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. ¿Para qué? Para que estos enemigos de Dios se reconciliaran con Dios, para que estos pecadores volvieran otra vez a ser restaurados. Así el apóstol Pablo lo ha presentado en Colosenses. Dice, ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos en su mente, haciendo malas obras. Pero ahora en Cristo, dice, son amigos de Dios. Otra vez. Ahora en Cristo, dice, ustedes prácticamente aparecen sin mancha e irreprensibles. Es decir, aparecen como que si nunca hubieran hecho las maldades que han hecho. Aparecen como que si nunca hubieran pecado. En Cristo, ¿por qué? Porque Cristo ha cargado con su culpa. Oh, mis hermanos, qué grande es el amor del Señor. Así vemos que Cristo viene a ser para nosotros el único camino de salvación. El don de profecía, vean cómo se une a esto que hemos leído en la cita que viene a continuación del Camino a Cristo, páginas 17 y 18. Yair, por favor, si la lees. Amén. Dice, en su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con Dios. Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer ahí. El espíritu de amor abnegado que reina ahí no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que ahí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Aquí nos dice el pastor que después de la caída del hombre, la imagen de Dios se perdió de los corazones de los hombres. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados para restaurar la imagen de Dios en los corazones de los hombres. Amén. Sí, porque si eso no se hubiera dado, o si eso no tomara lugar en la vida de cada uno de nosotros, dice que el cielo no sería un lugar donde nosotros pudiéramos ser felices, porque nos desagradaría la compañía de los seres santos y, hermanos, no habría placer para nosotros allí. Así que solamente a través de una transformación del corazón, solamente a través de una conversión, es como una persona que ha sido mala, es que le puede hallar gusto a las cosas celestiales. Miren, cuando Adán y Eva, dice, cayeron, se ocultaron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se sentían en paz delante de Él. Y dime tú si no pasa lo mismo cuando tú pecas. Dime tú si cuando pecamos, cuando hacemos algo malo delante del Señor, dime tú si nos sentimos bien estando allí en el servicio donde se adora a Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando hemos pecado? Huir de Dios.
ya no ir al templo, ya no estar junto con los hermanos que se reúnen para adorar. Lo que hacemos es hasta cambiar de número de teléfono para que ya no nos contacten los hermanos, y evitamos frecuentar aquellos lugares donde junto con nuestros hermanos adorábamos. El pecado nos hace que nos escondamos de la presencia de Dios. Ya no le hallamos gusto. Sin embargo, hay un momento también en que ese mismo pecado nos condena, nos hace sentir perdidos, porque el diablo le gusta que primero nos deleitemos en el pecado para después recriminarnos y hacernos sentir culpables. Y es ahí donde muchos se suicidan, inclusive. Oh, qué triste, hermanos, la condición de uno cuando está en el pecado. Pero como bien lo ha dicho Yair, Cristo, hermanos, Cristo vino para redimirnos de la maldición del pecado. Cristo vino para restaurarnos, hermanos. Cristo vino para liberarnos de esa esclavitud. ¿Por qué no hacemos una decisión esta mañana de venir al Señor arrepentidos, reconociendo nuestra maldad y pidiéndole perdón? Les aseguro que Él con todo gusto nos perdonará. Les aseguro que Él con todo gusto extenderá sus brazos y nos abrazará y nos dará la bienvenida. De manera que en esta mañana, hermanos, siendo que sería una tortura para nosotros seguir en el pecado, ¿por qué no pasamos de muerte a vida, viniendo a Cristo, quien es la verdad y la vida? ¿Qué les parece si, siendo Él el único camino de salvación, nosotros aprovechamos y entramos en el redil de Dios, para que así Él no vaya a ser un fuego consumidor para nosotros en el día final, sino que más bien nos gocemos con Él en su presencia? Hoy es un buen día para hacer una decisión de que los pensamientos, la mirada, lo que oímos, lo que hacemos, hermanos, sea limpio, agradable delante de Dios, como resultado de una transformación interna que el Señor haga. Decidamos hoy que Jesús entre en nuestra vida. Permitámosle entrar. ¿No has oído que Él está a la puerta y llama? ¿Por qué está a la puerta y llama? Porque lo tenemos afuera, no lo tenemos adentro. Jesús está fuera de nosotros, por eso es que está tocando y llamando. ¿Pero por qué toca y llama? Porque quiere entrar, quiere restaurarnos, quiere que los pensamientos, los intereses y los móviles estén en armonía con los moradores celestiales. Para eso vino, hermanos, para eso vino a morir, para eso le costó tanto sacrificio, para que usted y yo tengamos esperanza de salvación. Venga Cristo ahora. Yo voy a orar en este momento por usted, por nosotros aquí, para que entremos en esa experiencia de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por la gran bendición de la salvación que encontramos en Cristo. Gracias, Señor, porque habiendo sido extraños y enemigos, ahora estamos por la gracia de Jesús en esa reconciliación hermosa donde volvemos a ser tus amigos, donde inclusive somos adoptados como hijos. Oh Padre, en este momento te queremos suplicar que nos ayudes a entender que la vida sin Cristo no es vida y que no podemos continuar en estas prácticas pecaminosas en las que andamos. Llámese, oh Señor, adulterios, fornicaciones, músicas, bailes, drogas y tantas cosas con las cuales
el enemigo de las almas nos ha atrapado. Señor, te rogamos que hoy, reconociendo que eso no es vida y que eso finalmente lo único que va a hacer es llevarnos a la perdición, Señor, venimos a ti para decirte, perdónanos, pasa por alto nuestras transgresiones y cúbrenos con tu manto de justicia. Míranos como si nunca hubiéramos pecado. Danos ahora, Señor, el privilegio de estar sin mancha e irreprensibles a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en los términos, en los límites, dentro de la salvación que Cristo ha provisto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos salvos en Cristo. Y gracias por tan grande regalo. Te pedimos, Señor, que disfrutemos de este regalo hoy y siempre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.